Hola, soy Sergio Redondo y os doy la bienvenida a mi canal de reseñas, El Libro Pensador. De un tiempo a esta parte venimos escuchando sobre todo a políticos españoles pues el ponerse la etiqueta de liberales. Nosotros somos liberales porque creemos en las ideas de la libertad, porque confiamos plenamente en los ideales del liberalismo, porque creemos que la libertad está sobre todas las cosas. Pero ¿realmente son liberales? Y además, por otro lado, lo que es la ciudadanía, lo que es la sociedad, ¿llega a saber realmente lo que significa el liberalismo? ¿Qué es lo que propone el liberalismo como filosofía política? Bien, pues el libro que os traigo hoy lo que pretende es aclarar ciertos conceptos que hay alrededor del liberalismo para, bueno, pues más que nada intentar que la gente conozca realmente lo que significa que alguien pues sea liberal y sobre todo saber pues qué es esto del liberalismo y que no tiene en realidad nada que ver con esta idea de un libre mercado completamente agresivo. El libro en cuestión es Liberalismo, de Juan Ramón Rayo. Vamos a por él. Juan Ramón Rayo es doctor en Economía y licenciado en Derecho. Además es conferenciante, hasta hace muy poco ha sido director del think tank Instituto Juan de Mariana, uno de los think tank liberales pues, más importantes y que más está creciendo en estos últimos tiempos en España. Por otro lado, también es tertuliano en algunos de los programas pues, más destacados que podemos ver, sobre todo en el grupo A3 Media, pues, como por ejemplo Al Rojo Vivo o La Sexta Noche o incluso Espejo Público. Pero sin duda, Juan Ramón Rayo es uno de los pensadores liberales más interesantes que tenemos actualmente en el panorama nacional. En su libro más reciente, Liberalismo, los 10 principios básicos del orden liberal, publicado hace apenas unas cuantas semanas, Juan Ramón Rayo, como decía anteriormente, lo que pretende es poner un poquito de orden en torno a lo que es el concepto de liberalismo, desmentir algunos bulos que hay en torno a esta filosofía política e intenta pues desgranar en qué consiste y aportar su granito de arena para que la gente comprenda, o al menos bajo su punto de vista, por qué el orden liberal es el más idóneo para regir una sociedad. El libro se estructura en una introducción, una primera parte compuesta por 10 capítulos que vienen a ser los 10 principios liberales, una segunda parte en la que el autor lo que hace es volver de nuevo a esos 10 principios, pero resumirlo de modo que lo que hace es explicar qué no son, qué no es liberal. Por otra parte, enfrenta el liberalismo a otras ideologías o incluso a otros movimientos para confrontarlos con ellos y ver en qué puntos coinciden también y dónde pues, se bifurcan sus caminos. Y por último, también lo que hace es aplicar los conceptos liberales, estos 10 principios, a lo que serían pues temas que están ahora mismo en el debate político. Como os decía anteriormente, en la primera parte Juan Ramón Rayo nos desgrana los 10 principios liberales sobre los que se cimenta el pensamiento liberal. Estos 10 principios son individualismo político, igualdad jurídica, libertad personal, propiedad privada, autonomía contractual, reparación del daño, libertad de asociación, libre mercado, gobierno limitado y globalización. Sobre estos 10 principios, Juan Ramón Rayo lo que hace es construir el edificio del pensamiento liberal, del liberalismo como filosofía política. De estos 10 principios, los dos primeros, el individualismo político y la igualdad jurídica, vendrían a ser los presupuestos éticos sobre los que se cimentan todos los demás. Este edificio tendrá también 4 pilares centrales que vienen más o menos pues lo que sería en forma de derechos: la libertad personal, la propiedad privada, autonomía contractual y reparación del daño. Sobre estos 4 pilares se sustentarían 3 instituciones básicas para que la sociedad se desarrolle.
Estas tres instituciones serían la libertad de asociación, el libre mercado y el gobierno limitado. Y todos juntos, pues al final se reproducirían en un orden superior, pues a nivel básicamente internacional, podríamos decir, que nos llevaría a lo que sería el último principio, que es el de la globalización, ofreciéndonos así el marcado carácter global del liberalismo. En el primer capítulo de la segunda parte, Juan Ramón Rayo vuelve a cada uno de los 10 principios liberales y viene a explicarnos qué no son estos principios liberales. Empieza a darnos una serie de argumentos para demostrarnos que hay situaciones, acciones, hechos que no hacen más que violar estos principios liberales. A continuación, Juan Ramón Rayo enfrenta el liberalismo frente a otras ideologías o movimientos. Así, pues por ejemplo, nos viene a hablar del nacionalismo, viene a hablarnos del fascismo, del conservadurismo, del republicanismo, pero también de movimientos como por ejemplo el feminismo e incluso también del mercantilismo y el neoliberalismo. Muy importante estos dos últimos porque aquí Juan Ramón Rayo lo que hace es explicar de una vez por todas por qué no debemos confundir liberalismo con estos dos conceptos que han surgido más recientemente, ya que no tienen nada que ver. El mercantilismo lo que hace es poner el Estado al servicio de una serie de empresas o corporaciones, y por otro lado el neoliberalismo, al final en definitiva lo que Rayo viene a decirnos es que en realidad no tiene absolutamente nada que ver con el liberalismo, ya que aquellas personas que se definen como neoliberales no son precisamente liberales, no defienden estos principios liberales que nos ha venido desgranando a lo largo de todo el libro. Y en el último capítulo del libro, Rayo expone sus argumentos para estar a favor de por qué los principios liberales son los que deben regir o los que deben aplicarse a la hora de, pues de comportarnos nosotros como sociedad y de cooperar entre individuos. Así pone sobre la mesa pues temas tan candentes pues como por ejemplo la gestación subrogada, el aborto, la eutanasia, el tema de los sindicatos, las subvenciones públicas, por ejemplo, a la cultura, el matrimonio homosexual, la inmigración, un buen número de temáticas que al final lo que nos viene a decir es que el liberalismo es la base sobre la que debemos desarrollar nuestra convivencia como sociedad. Y ahora la parte crítica del libro. El libro en su conjunto me ha gustado bastante. Juan Ramón Rayo es un tipo realmente inteligente y tiene una capacidad de exponer sus argumentos realmente asombrosa. Sin embargo, si tuviera que ponerle una crítica a Juan Ramón Rayo, pues posiblemente sería la del lenguaje utilizado. Entiendo que para tratar el tema que está tratando en el libro, él debe ser bastante riguroso, pero creo que en ocasiones se pasa de, entre comillas, siempre entre comillas, se pasa de academicista. Creo que si hubiese utilizado un lenguaje más ameno, el libro sería mucho más interesante y sería mucho más accesible al público general. Y por supuesto ahora la crítica positiva. A Juan Ramón Rayo la verdad es que le valoro mucho la labor que hace de difusión de las ideas liberales, porque creo que hasta hace poco en España pues estaban completamente defenestradas lo que sería pues el ambiente político, ¿no? del país, y creo que es bueno tener otras perspectivas, otras ideas que estén sobre la mesa y pues que se discutan y que se valore si es posible aplicarlas o si posiblemente deberíamos tomar ese otro camino que Juan Ramón Rayo nos está explicando en el libro. Nada más, un libro muy interesante que espero que leáis porque a pesar del lenguaje, como os digo, creo que se lee bien, creo que es completamente entendible todo lo que explica Juan Ramón Rayo y sobre todo es muy muy interesante. Para mí, desde luego, a partir de ahora será una obra de referencia a la que acudiré cada vez que tenga pues alguna duda y necesite aclararme pues sobre algún concepto en torno al liberalismo, sobre todo como filosofía política. Nada más, nos vemos en el próximo vídeo.
¡Chao! Así que has llegado hasta el final. Espero que sea porque te ha gustado el vídeo. Si es así, suscríbete a mi canal y dale a la campanita para que YouTube te avise cada vez que publique un nuevo vídeo. Y ya de paso, puedes seguirme también en mis otras redes. Y no olvides dejar tus comentarios. Mientras tanto, puedes echarle un vistazo a estos otros vídeos. ¡Salud!